Lo que pasa es que se da el porcentaje porque mira que esta es la masa que entra en total, ¿cierto? Pero como la masa que entra en total es tan grande, entonces por eso es que hacemos el cuarteo. Y decimos que el porcentaje de residuos que hay acá es el mismo porcentaje de residuos sólidos que hay acá. Obviamente las cantidades son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque esta es más grande, pero porcentualmente estamos diciendo que son las mismas. Eso es lo que sucede. Entonces por eso. Acá damos el porcentaje. Acá ya damos la cantidad completa. O sea que el porcentaje que hay acá es el mismo porcentaje que hay acá. Eso me quiere decir que si aquí hay 30, aquí hay un 30% de, qué sé yo, pongamos que hay un 50% de materia orgánica fermentable, acá, ¿cierto? Y acá me entraron 7 toneladas. Eso quiere decir que 3,5 toneladas son, ¿qué? Materia orgánica. Por eso es que trabajamos con el porcentaje. ¿Sí te queda claro? Hola, ¿sí te quedó claro? Sí, pero sino que se pone como lento. Dale, tranquila. Entonces, sí, entonces eso. ¿Qué? Entonces lo, lo manejamos de esa forma. ¿Listo? Entonces, por eso es que separamos entonces así los residuos, los clasificamos, hacemos el cuarteo y de ese cuarteo ya determinamos qué, ya determinamos los diferentes porcentajes, ¿cierto? ¿Y cómo determinamos esos porcentajes? Pues así como lo expliqué en el video, que el peso total de los residuos va a ser igual a qué, va a ser igual eh, al- a, a la sumatoria de cada uno de ellos, ¿listo? De cada uno de ellos. Esto que estamos haciendo acá, esta caracterización es la práctica de laboratorio número 1, que yo ya se las voy a enviar entonces al, ¿qué? al correo, que es este, esperen, no, mejor este. Profe, también nos puede enviar las diapositivas, porfa. Claro, ahorita mismo se las envío. Y también pues les envío las diapositivas y les voy a enviar esta. Porque esta es la práctica número 1 y esta práctica número 1 pues de todas maneras para que la lean y cuando tengamos posibilidad de entrar al Colma, entonces la realizamos. ¿Listo? Que es la caracterización de los residuos sólidos que están almacenados en la bodega de almacenamiento. ¿Listo? Entonces, también les dejo esta por acá. Bueno. Entonces, pues ahí en la práctica van a ver entonces que lo que se hace es la caracterización de los residuos sólidos y se va entonces haciendo la sumatoria por cada fracción de cada uno de ellos. ¿Listo? Y se determina entonces el porcentaje tal como lo mostramos en el video y también como lo mostramos acá. Bueno. Entonces, de esa ecuación podemos decir que el peso total de los residuos sólidos aforados es igual a ¿qué? Al equivalente de peso de cada clase de residuo. Y el porcentaje en peso de cada fracción de residuo en la muestra. ¿Listo? Esos serían entonces los diferentes valores. Bueno, lo que sucede es que esa metodología que vimos es la caracterización de los residuos sólidos, pero la caracterización de los residuos sólidos que van a relleno sanitario, ¿cierto? Cuando nosotros estamos haciendo un PEGIRS, en el PEGIRS debemos de hacerlo de dos formas, ¿cierto? Debemos de hacer la caracterización de dos formas. ¿Y cómo la caracterización de dos formas? La caracterización en el sitio de disposición final, ¿cierto? La caracterización en el sitio de disposición final y la caracterización en el sitio de generación. Es decir, miremos algo. Vamos a mirar algo por acá. Listo. En nuestras casas, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos generando.
Listo, entonces tenemos la generación. Apenas a nosotros nos generan, a nosotros nos hacen una recolección, ¿cierto? Pero pregunto, de lo que generan, a nosotros nos recogen el 100%. ¿Qué dirían ustedes? De lo que se genera, nos recogen el 100% en una ciudad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dirían profe. ustedes? ¿Ah? No. No, no recogen. ¿Por qué? Porque de esta generación, ¿cierto? De esta generación hay una parte que queda en ríos, ¿cierto? Que queda en puntos críticos. Puntos críticos. Ah, venga, ya. Esperen, yo borro todo esto porque es que es más fácil así. Quedan en quebradas, puntos críticos, se quema, etcétera. ¿Listo? O sea que la recolección no es 100% efectiva. ¿Listo? Luego de la recolección, entonces, ¿a qué vamos? Vamos hacia la disposición final. ¿Listo? Vamos hacia disposición final. Pero, a ver, yo cancelo esto acá. Pero el 100% de lo que se recolecta va a disposición final. El 100% de lo que se recolecta va a disposición final. No, tampoco. ¿Cierto? ¿Y por qué no va el 100% de lo que se dispone, de lo que se recoge, va a disposición final? Porque hay una cantidad de residuos que se trata, pues porque hay un tratamiento, porque existe el reciclaje, porque existe el compostaje. ¿Listo? Estos son diferentes variables que tenemos. Hay tratamiento, hay reciclaje, hay compostaje. Y ya hay disposición final, pues ahí ya sí queda una fracción. Es decir, que el video que vimos, no podemos decir, no podríamos decir que la disposición final es completamente diferente a la generación. O sea que lo que se genera es completamente diferente a lo que va a disposición final. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces se quedan unas diferentes fracciones en cada uno de estos sectores. Entonces, por eso es que debemos de hacer la caracterización en el sitio de generación como en el sitio de disposición final. Y con eso ya podemos determinar cuánto es el porcentaje de residuos sólidos que no entra al relleno sanitario, que no entra al sitio de disposición final. Ojalá que no fuera por esto, sino que ojalá que sea por esto. ¿Listo? Hay una ordenanza en Antioquia que es... Ay, esperen. Yo me salgo de acá y les comparto por acá. Hay una ordenanza en Colombia, ¿esta quién es? Que es la ordenanza número 10. Basura cero. ¿Listo? Entonces, vamos a borrarla por acá. Aquí está.
esta ordenanza me dice de que todos los municipios de Antioquia, todos, o sea, pues como les digo, es una ordenanza de la Asamblea Departamental, o sea, que solamente aplica para Antioquia, no aplica para el resto del país, pero que lo tenemos que tener en cuenta, pues porque al fin de cuentas estamos en Antioquia. Y en ella se determina de que los municipios, a través de estrategias como producción sostenible, reutilizar los desechos, reducir el consumo de desechos, a partir del compostaje, participación ciudadana, investigación y desarrollo, sistema integral de residuos especiales peligrosos y otros, la parte de educación, se debe de llegar a que solamente entraría a, a, a los rellenos sanitarios el 20% de la cantidad de residuos sólidos generados. ¿Dónde es que está eso, pues? No tan viva. En el cual, pero ¿dónde está? Bueno, por acá está. En el cual entonces el 80% de los residuos sólidos que se generan en Antioquia deben de ser aprovechados. ¿Quién cumple eso? Nadie. Pero, pues, se tiene como norma, pues, porque es que nosotros no, el problema inicial de nosotros se encuentra en que la separación de nosotros es muy, pero muy baja. O sea, véala acá, en el artículo 4. Las administraciones municipales proyectarán metas de reducción anual del programa Basura Cero, teniendo como línea base la cantidad de residuos identificados en el PEGIRS. Para dar cumplimiento a lo anterior, se buscará que en un término de 36 meses, o sea, en un término de 3 años, se lleve a los sitios de disposición final como máximo el 20% de los residuos sólidos de cada municipio. ¿Listo? Entonces, tarea. ¿Qué tienen que buscar ustedes dentro de su PEGIRS? Dentro de su PEGIRS, todos aquellos que tengan un PEGIRS que venga después del 22 de abril del 2016, ¿cierto? O sea, que si tienen un PEGIRS, primero, si tienen un PEGIRS que sea, del 2015, que sea primero que todo antioqueño. ¿Listo? Entonces, todo PEGIRS que sea después del 15 de abril del 2015, del 22, no, pero es que, no, perdón, aquí es que acá está como septiembre del 2015, pero realmente entra en vigencia el 22 de abril del 2016, ¿listo? Entonces, todos aquellos que estén revisando PEGIRS después del 22 de abril del 2016 deben de buscar si en sus proyecciones de aprovechamiento, estas están por encima del 80%. ¿Listo? Entonces tienen que buscar, primero que todo, que haya proyección de aprovechamiento. Ese sí lo buscan todos. ¿Listo? Las proyecciones de aprovechamiento. Y segundo, lo que van a buscar es cuántas son las metas de aprovechamiento que tienen estipulados dentro del PEGIRS. ¿Listo? Entonces ya quedamos con 4 tareas dentro del PEGIRS. Ya quedamos entonces con la caracterización, con la cantidad de proyectos, ¿cierto? Con la cantidad de proyectos, caracterización, proyectos, la de ¿qué? La de residuos especiales y RCD, y ahora esta nueva que nos entra, la proyección de aprovechamiento. Y vamos a ver si está proyectada según la ordenanza número 10. ¿Listo? Para los que están en Antioquia y después del 2016. Si el PEGIRS que están revisando es de antes del 2016, no aplica. Y si no es de Antioquia, tampoco aplica. Entonces, para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta. Entonces, por acá les dejo la ordenanza número 10. La voy a poner por acá.
Listo. Ahí les queda entonces la ordenanza número 10 para que ustedes la puedan descargar. Listo. Entonces, como les iba diciendo entonces, por acá, como les iba diciendo entonces, la generación va a ser diferente a la recolección y va a ser, la cantidad de residuos va a ser diferente a los recolectados y lo que se recolecta va a ser diferente a lo que entra a disposición final. Que hay municipios que todo lo que recogen, que todo lo que generan, se lo llevan todo para el relleno sanitario. Ah, sí, hay casos de casos, ¿cierto? Pero es prácticamente imposible, porque debe haber al menos una o dos personas que vuelven y aprovechan sus residuos sólidos, porque debe haber una o dos personas que se encargan de la recolección de los diferentes residuos aprovechables dentro del municipio. Entonces, por eso tenemos esa diferenciación tan grande. ¿Listo? Entonces, la generación es diferente a la recolección y la recolección es diferente a lo que entra a disposición final, para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta. ¿Listo? Bueno. Bueno. Sigamos por acá entonces. Entonces, de ahí es que les tenía esto. Entonces, leámoslo, así tal como está. Esto es extraído del artículo de la revista que ustedes ya leyeron. Entonces nos dice que otra metodología es recolectar los residuos sólidos antes del paso del carro recolector o recolectar con el vehículo y diferenciar las bolsas a caracterizar, depositándola en costales para que no mezcle la muestra a forar con la recolección diaria del vehículo. Se toma entonces una muestra significativa y que pueda ser manejable, de manera que no sea necesario aplicar el método del cuarteo. ¿Listo? Entonces tomamos una muestra. De ahí la importancia de la estadística en la gestión integral de residuos sólidos. ¿Y por qué la estadística? Porque la estadística es la que me va a decir entonces cuánto sería la cantidad de residuos sólidos que irían a disposición final. Conociendo entonces el número de viviendas y aplicando la ecuación número 1, que es esta, ¿cierto? Podemos determinar la cantidad de residuos sólidos por vivienda. Además, podemos conocer la cantidad de personas que habitan cada una de las viviendas a las cuales se les recolectaron los residuos. Con este valor podemos conocer la cantidad de residuos sólidos por habitante día, que es realmente lo que necesitamos. Miren que siempre estamos hablando de cuánto es la cantidad de los residuos sólidos que genera un habitante por día. Entonces, esta cantidad de residuos sólidos que genera una persona por día es lo que conocemos como ¿qué? Como PPC, ¿cierto? Entonces, la PPC son la cantidad de residuos sólidos que genera una persona por día, ¿cierto? La cantidad de residuos sólidos que genera una persona por día. ¿Cómo la determino? Lo que necesito saber es la cantidad de residuos generada, qué cantidad de gente me la generó y cuántos días fueron almacenados esos residuos sólidos. ¿Listo? Entonces nos dice que donde PPC, producción per cápita, que sería sería igual al número de habitantes por vivienda, para poder saber cuánto es la cantidad de residuos sólidos que se está generando. ¿Listo? Ya vamos a hacer un ejemplo a partir de ella. Entonces, copien esta ecuación, por favor. Listo. Entonces, como les decía, Profe, me recuerda que es WT.
peso total de los residuos. Gracias. Entonces, el peso total de los residuos sobre el número de habitantes por los días que estuvieron almacenados esos residuos. Van a ser igual, entonces, a los kilogramos habitante día. Y si yo tengo los kilogramos habitante día, ¿cierto? O sea, si tengo la PPC, con la PPC, ya puedo determinar que con la PPC, por el número de habitantes, ya puedo determinar cuántos son los kilogramos día. ¿Listo? Y esa es otra tarea que nos va a quedar dentro del PEGIS. Dentro del PEGIS debemos de buscar algo que se llama, ¿qué? Que se llama proyecciones. En esas proyecciones, simplemente lo que tenemos son, dentro de los PEGIS, tiene que haber proyecciones a 12 años. Miremos, vamos a meternos a nuestra resolución. Vamos a meternos a nuestra resolución 754. Y miremos lo que nos dice acá. ¿Dónde está? Ay, la resolución. Proyecciones. Yo creo que está por acá. Ah, sí, proyecciones, miren. En la línea base, 2.2. Toda esta tablita. Sigamos. Y llegamos acá a las proyecciones. Entonces, miremos lo que nos dice. Se deberá proyectar el crecimiento anual bajo diferentes escenarios para un horizonte de análisis de 12 años, mínimo. Mínimo de las siguientes variables. Población. Proyección de población se realizará de acuerdo con lo establecido en el numeral F2 del RAS 2000. La generación de residuos sólidos, la producción de residuos sólidos deberá proyectarse para un horizonte de 12 años. Y las perspectivas de crecimiento de actividades económicas, turismo, industria, comercio, agricultura, construcción, infraestructura pública, etc. La proyección de la generación de residuos sólidos se realizará a partir de la producción per cápita, o sea, lo que acabamos de ver, la PPC, de residuos actual del municipio o distrito establecida en la línea base. Estas proyecciones deberán de ajustarse en la estructuración de programas y proyectos. Las proyecciones podrán elaborarse a partir de fuentes de información tales como el plan o esquema de ordenamiento territorial, la información estadística proyectada por el DANE, las actualizaciones prediales y de estratificación. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda también? Nos quedan dos tareas ahí dentro del PEGIS. La primera, la que tiene que ver con la parte de aprovechamiento, ¿cierto? Y también fuera de la parte de aprovechamiento, cómo va a ser la proyección de generación de residuos sólidos como mínimo durante los próximos 12 años. ¿Listo? Para eso se debe aplicar una fórmula, que esa fórmula, entonces, tengo que grabar un video. Voy a grabar un videito ahorita acerca de cómo sería esa proyección para que lo tengan muy, pero muy en cuenta. ¿Listo? Bueno. Ese sería entonces lo que tendríamos ahí. Entonces, si yo tengo la cantidad de habitantes por la PPC, yo puedo decir cuántos son los kilogramos por día que se están generando. ¿Listo? Para que tengamos eso completamente en cuenta. Entonces, por eso es que se debe de ir casa por casa. Miremos acá a esta persona. Esta persona, ¿qué es lo que está haciendo? Esta persona aquí está recogiendo los residuos sólidos. Pues este señor se los está separando. Y entonces, pues aquí por lo que se ve, le está entregando orgánico y por acá, pues me imagino que el reciclable o el inservible. Listo. Miren que ya después se hace la caracterización, se hace la separación en un sitio de cada uno de los residuos. Por ejemplo, acá vemos que han separado por completo
todo el plástico. ¿Listo? El plástico que iría pues a el porcentaje de plástico que se estaría generando. Entonces lo tendríamos acá dentro de cada uno de ellos. Una de las cosas también que es muy, pero muy importante es poder determinar, ¿cierto? La determinación de la muestra. ¿Y cómo así que la determinación de la muestra? Sí, pues, o sea, yo no me puedo poner a pesar. O sea, si yo tengo un municipio de 5.000 personas, pues de 5.000 usuarios, yo no me puedo ir a recoger a los 5.000 usuarios. Pues me enloquezco. No tengo cuándo terminar. ¿Listo? No tengo cuándo terminar. Entonces, por eso aplicamos esta fórmula estadística, en la cual entonces, pues yo sé que ustedes, los que han visto estadística, ya vieron esta fórmula, pero esta es la determinación de la población, determinación de población cuando se tiene una población infinita. ¿Y por qué infinita? Porque es que la población nunca va a parar, siempre hay más gente. ¿Listo? Siempre hay más gente, entonces por eso tenemos eso. Entonces, el número, la muestra va a ser igual a ¿qué? Al nivel de confianza. El nivel de confianza nunca puede ser inferior al 95% para la parte de residuos sólidos. Entonces, como no puede ser inferior al 95%, nos daría, entonces, ¿cuánto Z? Nos daría 1.96. ¿Listo? 1.96 ¿por quién? Por el número de la muestra. O sea, las cantidades de personas que habría. En este caso, no sería población, pues lo podemos tomar bien sea o como población o como número de usuarios. ¿Qué es lo mejor? Tener el número de usuarios, ¿cierto? Recuerden que usuario es completamente diferente a personas. ¿Listo? ¿Un usuario qué es? Una tienda, un usuario es una casa, un usuario es una industria. Entonces, tenemos que aplicar esta fórmula tanto para el sector residencial como para el sector comercial, como para el sector institucional, como para el sector industrial. Entonces, para cada uno de ellos aplicamos la formulita. Esta formulita, pues, me ha dado muy buenos resultados en los PGIRs que he actualizado. ¿Por quién? Por la desviación estándar, ¿cierto? ¿Qué es la desviación estándar? Desviación estándar al cuadrado. La desviación estándar es el aproximado de la PPC. En el caso de Colombia, la PPC aproximada que se tiene que prácticamente cada colombiano está generando 0.5 kilogramos por día. Entonces, por eso es que lo tenemos así. ¿Listo? Sobre la cantidad de la muestra, menos 1, pues en el caso de que tengamos 5.000 usuarios, entonces serían 4.999 por E al cuadrado, donde E al cuadrado es el que el error permisible. Como teníamos un nivel de confianza del 95%, eso me quiere decir que el error permisible va a ser ¿de cuánto? De 0.05. ¿Listo? Entonces, ese sería el error permisible. Más, otra vez, el nivel de confianza al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado. ¿Listo? Entonces, con eso tenemos entonces la cantidad de residuos sólidos que se están generando. Vamos a ver por acá. Esto ya les va a quedar a ustedes aquí como lectura. Voy a buscar por acá. Caracterización. ¿Qué hubo? Para aclarar algo con la ecuación ya de los residuos sólidos, que el PPC es de la ecuación que tiene números de viviendas, o es el PPC también No, la PPC, bueno, muy buena tu pregunta. La PPC puede ser una PPC por usuarios, una PPC por número de personas, una PPC por número de municipios. O sea, tú puedes tomar esa variable como quieras. Pero siempre la tomamos, por ejemplo, la van a encontrar ustedes dentro del PGIS, van a tener una PPC, la PPC municipal va a ser igual a el número de kilogramos generados por cada habitante por día. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a hacer caracterización Medellín, residuos sólidos, se los voy a buscar acá y se los dejo para que ustedes lo vean. Resumen, actualización, listo. Vamos acá. Actualización. No.
No, esta es la actualización. Esto no, no me sirve. ¿Dónde estará, pues? Bueno, la voy a buscar bien para que ustedes la tengan. De todas maneras, les voy a dejar esta. ¿Qué hay? Les voy a dejar de todas maneras este documentico para que ustedes lo tengan y lo lean. ¿Listo? Que es la caracterización. Que es la caracterización de los residuos sólidos de la comuna 2 de Bello. ¿Listo? Y en ella, miren, aquí se aplica esta formulita. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta esta entonces, de cómo se hizo esa aplicación. Y acá están pues los valores de la caracterización. A ver, yo la pongo por acá. ¿Dónde está el chat? Listo. Ahí les queda, por favor, para que la descarguen. Este artículo de revista. O también, pues, si no lo alcanzan a descargar acá, simplemente me buscan, ponen mi nombre y ponen Comuna 2 Bello. O sea, con eso, ustedes me pueden buscar así, Andrés Felipe Montoya, Comuna 2 Bello. Y de una, este primer articulito que les sale es este entonces que les tengo acá, que también entonces les sirve para lo que tiene que ver con esta parte. ¿Listo? De todas maneras, pues obviamente, pues como esto también es, como para esto necesito tablero, entonces este es otro video que voy a grabar, ¿cierto? Que sería entonces un video acerca de la determinación de la muestra. Es decir, que esta semana como que voy de youtuber por completo, porque como que son varias las cosas que tengo que grabar. ¿Listo? Para tener eso muy, pero muy en cuenta. Bueno, entonces nos salimos y ingresamos de nuevo para poder ver un ejercicio que sí me da como para poderlo hacer por este medio y lo podamos entonces interpretar. ¿Listo? Bueno, entonces nos salimos y volvemos a ingresar.